Junio 30, Segundo de Reyes 17, versión Dios habla hoy. Caída de Samaria y destierro de Israel. En el año 12 del reinado de Ahaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Elá, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 9 años en Samaria. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, aunque no tanto como los de los reyes que hubo antes de él en Israel. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, y éste fue hecho su siervo y tributario. Pero descubrió Salmanasar que Oseas estaba conspirando contra él, y que había enviado unos agentes a So, rey de Egipto, además de que ya no le pagaba el tributo anual. Ordenó entonces Salmanasar que arrestaran a Oseas y lo pusieran en prisión. Luego invadió el país entero y atacó a Samaria, manteniendo el ataque durante 3 años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria, y a los israelitas los llevó cautivos a Asiria, y los estableció en Jalá, en la región de Jabor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los hizo salir de Egipto y los libró del dominio del faraón rey de Egipto, pues adoraron a otros dioses y siguieron las prácticas de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de ellos, así como las establecidas por los reyes de Israel. Además, los israelitas pronunciaron palabras impropias contra el Señor su Dios, y construyeron santuarios paganos en todas sus ciudades, lo mismo en las torres de vigilancia que en las ciudades fortificadas. También levantaron piedras sagradas y representaciones de acera en cada colina y bajo todo árbol frondoso, y conforme a las prácticas de las naciones que el Señor había desterrado de la presencia de ellos. Quemaron incienso y cometieron acciones malvadas, provocando así la ira del Señor. Adoraron ídolos, cosa que el Señor les había prohibido expresamente. Ya por medio de todos los profetas y videntes, el Señor había advertido a los israelitas que se convirtieran de sus malos caminos y cumplieran los mandamientos y leyes de toda la enseñanza que Él había dado a sus antepasados, por medio de sus siervos los profetas. Pero ellos no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como sus antepasados, los cuales no confiaron en el Señor su Dios, despreciaron sus leyes y la alianza que había hecho con sus antepasados, y los mandatos que les había dado. Además, siguieron a dioses sin ningún valor, con lo que también ellos perdieron su valor e imitaron a las naciones que había a su alrededor, cosa que les había prohibido el Señor. Dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 becerros de bronce fundido y una representación de Aserá, y además adoraron a todos los astros del cielo y a Baal. También hicieron quemar a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo a los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enfureció contra Israel y lo arrojó de su presencia, y no dejó más que a la tribu de Judá. Pero tampoco Judá cumplió los mandamientos del Señor su Dios, sino que siguió las prácticas que los de Israel habían establecido. Entonces el Señor rechazó a todos los descendientes de los israelitas y los humilló, entregándolos en manos de salteadores hasta arrojarlos de su presencia. Separó de la dinastía de David a Israel, y los de Israel hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo que los israelitas se apartaran del Señor y pecaran gravemente. Así los de Israel cometieron los mismos pecados que habían cometido Jeroboam y no los abandonaron. Finalmente, el Señor apartó de su presencia a Israel, como lo había anunciado por medio de todos los profetas, sus siervos, y así los de Israel fueron llevados cautivos a Asiria, donde están hasta el día de hoy. Repoblación de Samaria. El rey de Asiria llevó gente de Babilonia, Cuta, Abá,
Hamat y Sepharvaim, y la estableció en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Así tomaron posesión de Samaria y vivieron en sus ciudades. Pero como esta gente no rendía culto al Señor, cuando comenzaron a establecerse, el Señor les mandó leones, los cuales mataron a algunos de ellos. Fueron entonces a decirle al rey de Asiria: la gente que has llevado a las ciudades de Samaria para que se establezca allí, no conoce la región del Dios de ese país, y por no conocerla, él les ha mandado leones que los están matando. Así pues, el rey de Asiria ordenó: envíen a alguno de los sacerdotes que trajeron cautivos para que vaya a vivir allí y les enseñe la religión del Dios del país. Entonces uno de los sacerdotes que ellos habían desterrado fue a Samaria, de Samaria, fue y se estableció en Betel, y les enseñó a rendir culto al Señor. Pero cada nación se hizo su propio Dios en la ciudad donde habitaba, y lo puso en los santuarios de los lugares altos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron una representación de Sucot Benot, los de Cuta una de Nergal, y los de Hamat una de Asimá. Los de Abá hicieron un Nibhaz y un Tartak, y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como sacrificio a Adramelech y a Anamelech, sus dioses. Además rendían culto al Señor, pero nombraron sacerdotes de entre ellos mismos para que prestaran servicio en los santuarios paganos. Así que, aunque rendían culto al Señor, seguían adorando a sus propios dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido desterrados. Todavía hoy hacen lo mismo que antes hacían, pues no rinden culto al Señor, ni actúan de acuerdo con sus leyes y decretos, ni según la enseñanza y los mandamientos que el Señor ordenó cumplir a los descendientes de Jacob, a quien dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo una alianza con ellos, les ordenó: no rindan culto a otros dioses, ni los adoren, ni les sirvan ofreciéndoles sacrificios. Ríndanme culto a mí, el Señor su Dios, que los sacó de Egipto con gran despliegue de poder. Solo a mí deben rendirme culto y adorarme, y ofrecerme sacrificios. Además, cumplan fielmente las leyes y decretos y la enseñanza y mandamientos que les he dado por escrito, y no rindan culto a otros dioses. No olviden la alianza que he hecho con ustedes, ni rindan culto a otros dioses, sino solo a mí, el Señor su Dios, y yo los libraré del dominio de sus enemigos. Sin embargo, esas naciones no hicieron caso, sino que siguieron con sus prácticas anteriores, y a la vez que rendían culto al Señor, también seguían adorando a sus ídolos, y sus descendientes hicieron lo mismo que sus antepasados, y hasta el día de hoy lo hacen así. Segunda de Reyes 18, versión Nueva Biblia de las Américas. Ezequías, rey de Judá. En el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías confió en el Señor, Dios de Israel. Después de él no hubo ninguno como él entre todos los reyes de Judá, ni entre los que fueron antes de él, porque se apegó al Señor. No se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor estaba con él, a donde quiera que iba prosperaba. Se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Derrotó a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres de Atalaya hasta las ciudades fortificadas. En el año cuarto del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel,
Salmanasar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la sitió, y después de 3 años la tomaron. En el año sexto de Ezequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel, Samaria fue tomada, y el rey de Asiria llevó a Israel al destierro en Asiria, y los puso en Jalá y en el Habor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos, porque no obedecieron la voz del Señor su Dios, sino que quebrantaron su pacto, es decir, todo lo que Moisés, siervo del Señor, había ordenado. No escucharon ni lo cumplieron. Hechos 20, versión nueva, Biblia viva. Recorrido por Macedonia y Grecia. Después que cesaron los disturbios, Pablo mandó buscar a los discípulos, y cuando los hubo animado, se despidió de ellos y salió hacia Macedonia. A lo largo del viaje fue exhortando con muchas palabras a los discípulos, y luego llegó a Grecia. Estuvo 3 meses allí. Cuando se disponía a zarpar hacia Siria, descubrió que los judíos planeaban atentar contra su vida, por lo que decidió tomar la ruta que pasa por Macedonia. Varios hombres lo acompañaron hasta Asia. Entre estos se encontraban Sópater, hijo de Pirro, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico, y Trófimo de Asia. Los acompañantes partieron primero y nos esperaron en Troas. Tan pronto terminaron las ceremonias de la Pascua, tomamos un barco en Filipos, y 5 días más tarde arribamos a Troas, donde permanecimos una semana. Visita de Pablo a Troas. El domingo nos reunimos a partir el pan, y como el siguiente día partía Pablo, estuvo hablando hasta la medianoche. La habitación en que se encontraban, un cuarto piso en el piso de arriba, estaba iluminada por varias lámparas. Como el discurso de Pablo se prolongaba, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, se quedó dormido y cayó desde 3 pisos arriba a la calle. Lo levantaron muerto. Pablo corrió escalera abajo, se acostó sobre él y lo abrazó. No se alarmen, dijo, está vivo. Regresó al 3er piso a partir el pan con ellos y siguió hablándoles hasta el alba. Al terminar partió y llevaron al joven vivo y muchos fueron consolados. Pablo se despide de los ancianos de Éfeso. Pablo se fue por tierra a Asón, mientras nosotros nos adelantamos por barco, pues así él lo quería. Nos volvimos a reunir en Asón y desde allí zarpamos hacia Mitilene. Al siguiente día pasábamos por Quío y al otro hacíamos escala en Samos. Un día después llegamos a Mileto. Pablo había decidido no visitar Éfeso esa vez, porque deseaba llegar a tiempo a Jerusalén para la celebración de Pentecostés. Pero desde Mileto mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, ustedes saben bien cómo me he portado, desde el día en que puse los pies por primera vez en Asia hasta hoy, y saben cómo he estado trabajando para el Señor con humildad y lágrimas, ante los atentados que los judíos han preparado contra mi vida. Además, ustedes están conscientes de que jamás he vacilado en anunciarles y enseñarles nada que les fuera útil, en público o en privado. A judíos y gentiles les he dado testimonio de que necesitan arrepentirse de sus pecados y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Al ir a Jerusalén, lo hago llevado por el Espíritu. No sé lo que me espera, pero el Espíritu Santo me ha estado repitiendo en cada ciudad que me esperan prisiones y sufrimientos. No me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, dar testimonio del inmenso amor de Dios. Sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado pregonando el reino de Dios, me volverá a ver. Por eso, puedo declarar con la frente bien alta que si alguno perece, la culpa no es mía,
porque jamás he eludido la responsabilidad de declararles todo el mensaje de Dios. Por lo tanto, cuídense y cuiden el rebaño. Deben pastorear la iglesia que Él compró con su sangre. El Espíritu Santo les ha dado a ustedes la responsabilidad de cuidarla. Sé bien que después que yo parta, se presentarán ante ustedes falsos maestros, que como lobos rapaces no perdonarán el rebaño, y algunos de ustedes mismos falsearán la verdad para arrastrar seguidores. Estén alertas, recuerden los 3 años que pasé con ustedes, y que de día y de noche con lágrimas los exhorté a todos ustedes. Ahora los encomiendo al cuidado de Dios y a su palabra, que es capaz de fortalecerlos y de darles la herencia con los demás que están apartados para Dios. Jamás he codiciado el dinero ni la ropa lujosa de nadie. Ustedes saben que con estas manos he trabajado para ganar el sustento propio y el de los que andaban conmigo. Y les fui un ejemplo constante de cómo se debe ayudar a los pobres y recordar las palabras del Señor Jesús que dicen: hay más dicha en dar que en recibir. Al terminar el discurso, se arrodilló y oró con ellos. Luego se fueron despidiendo de él, abrazándolo y besándolo. No podían contener el llanto, al pensar que según las palabras del apóstol, no lo volverían a ver. Al final lo acompañaron al barco. Salmo 148, versión La Palabra Hispanoamérica. Salmo 148. Alaben todos al Señor. Aleluya, alaben al Señor. Desde los cielos, alaben al Señor en las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todo su ejército. Alábenlo sol y luna. Alábenlo estrellas brillantes. Alábenlo los cielos más altos, las aguas que están sobre ellos. Que alaben el nombre del Señor, pues lo mandó y fueron creados. Los asentó para siempre jamás. Los sometió a una ley que nunca pasará. Alaben al Señor desde la tierra, monstruos marinos y todos los mares, fuego y granizo, nubes y nieve, viento huracanado que cumple su mandato, montañas y todas las colinas, árboles frutales y todos los cedros, fieras y todo el ganado, reptiles y pájaros alados, reyes de la tierra y pueblos todos, príncipes y jueces de la tierra, los jóvenes también, las doncellas, los ancianos con los niños. Alaben el nombre del Señor, que solo su nombre es excelso. Su majestad domina cielos y tierra. Él reviste de fortaleza a su pueblo. Es motivo de alabanza para sus fieles, para Israel, su pueblo cercano. Aleluya. Proverbios 18, versión Reina Valera actualizada. Los labios del necio entran en contienda, y su boca clama por los golpes. La boca del necio es su propia ruina. Sus labios son la trampa de su vida.